Bienvenidos a Radio Ciencia Forjadora UPTN, el espacio donde la curiosidad se transforma en divulgación y expresión del conocimiento. Somos parte de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. Creemos que la ciencia es la herramienta que forja mentes críticas y transforma el mundo. Prepárate para explorar temas de ciencia, educación y mucho más. Y todo pensado para ti, estudiante de bachillerato, que quieres entender y cambiar tu entorno. Esto es Radio Ciencia Forjadora, porque el conocimiento es poder, y juntos lo hacemos realidad. Recuerda, este es un espacio para la expresión de los jóvenes. Buenas tardes a la comunidad Forjadores de la Patria, alumnos, profesores, orientadores, directivos y padres de familia que nos sintonizan el día de hoy, a través de la transmisión Radio Ciencias Forjadores UPTN. Mi nombre es Abraham de la Cruz García, alumno de quinto semestre de la Escuela Preparatoria Forjadores de la Patria, en Amecameca. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy hablaremos sobre un tema que es muy importante, la prevención del delito en los adolescentes. Como sabemos, vivimos en una sociedad donde cada acción tiene una consecuencia, y por eso es fundamental distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Comprender qué es un delito y cómo prevenirlo nos ayuda a construir una comunidad más justa y segura. Para hablar más a fondo de este tema, contamos con la presencia del maestro en Derecho Moisés Fortino Sánchez de la Cruz, el cual es abogado egresado de la Universidad de TAC. Cuenta con una amplia experiencia en el área de Procuración y Administración de Justicia. Se ha destacado en la experiencia en el área de Procuración y Administración de Justicia. Se ha destacado impartiendo cátedra a nivel media superior en el plantel Sor Juana Inés de la Cruz, en Amecameca. A nivel superior, la Universidad Alzate del municipio de Ozumba. También fungió como coordinador y asesor jurídico en los ayuntamientos de los municipios de Cocotitlán y Amecameca. Llevó a cabo sus estudios de maestría en la Universidad ETAC, en la carrera de Derecho. Participó en el seminario de preparación de examen a la selección para el curso de formación para aspirantes al cargo de juez, secretario judicial, ejecutor judicial y notificador judicial. En materia laboral, impartido por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de Judicatura del Estado de México. Cursó el taller Mejora tu técnica en la demanda de amparo indirecto, impartido por Chalas de Amparo y Telles Espinosa, consultorio legal. Presentó el diplomado Justicia para Adolescentes, impartido por la Sociedad Mexicana de Profesores de Derecho Penal y Criminología. Cursó la especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral, impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial, así como también presentó el curso práctico en litigio penal, impartido por la Sociedad Mexicana de Profesores de Derecho Penal y Criminología. Además, presentó el curso especializado Dolo y Culpa, impartido por el maestro Ricardo Ojeda Gandara, juez penal, a través del Colegio Multidisciplinario para la Enseñanza de Competencias Profesionales. Asimismo, en el ejercicio particular de la profesión, se ha desempeñado como asesor representante legal en asuntos judiciales en las áreas de derecho laboral, administrativo civil, penal y amparo, a partir de 2013 a la actualidad, a quien le damos una cordial bienvenida y es un gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Maestro, para comenzar, ¿por qué es importante hablar de la prevención del delito en los adolescentes, sobre la escuela y la comunidad? Bien, pues mira, la importancia radica en que tanto la escuela como en general en la comunidad, pero principalmente en la escuela, es un pilar fundamental para el desarrollo de los adolescentes, de lo que un adolescente viva en una institución educativa, la formación que reciba y sobre todo los ejemplos, los valores, los principios que le sean forjados en el aula, en la institución educativa como tal, pues es lo que va a señalar, eso es lo que va a llevar a ese adolescente a ser un adulto que respete la ley, que respete a las personas. En el andar nos ha tocado estar frente a un grupo también de preparatoria en donde hemos convivido con
con diferentes adolescentes de todo tipo, y pues el mensaje siempre para ellos es que lo que en este momento adquieran como principios y valores, pero sobre todo que aprendan a respetar, es lo que va a marcar la diferencia para ser adultos ejemplares y para que en el desarrollo de la vida adulta pues no tengan problemas con la justicia, que por supuesto no tiene que ver con que de adolescentes no se pueda. Claro que también con adolescentes hay que prevenir bastante, pero ello nos podría llevar a que de adultos sean respetuosos de todas las personas. Y por ello es que son pilares fundamentales tanto la escuela como el hogar, como la comunidad en general, es decir, me refiero a que los entornos en los que estemos presentes es fundamental para la formación de un adolescente en esa etapa. Ok, comprendo. Desde su experiencia, ¿cómo explicaría qué es un delito y cuáles son sus características principales? Definiciones de delitos hay muchísimas. Una concepción muy personal de un delito, de lo que es un delito, tiene que ver con que un delito es una conducta que se encuadra a una ley penal. Como parte de un Estado de Derecho, para regular la conducta, para regular el comportamiento, mejor dicho, de las personas y para que podamos vivir en paz, el Estado impone una ley penal. Esta ley penal tiene conductas, describe conductas, a lo cual comúnmente se le conoce como delitos. Bueno, en ningún momento el Estado nos dice: tienes prohibido robar, tienes prohibido matar. En ningún momento el Estado nos hace esa prohibición. Sin embargo, lo que sí nos dice es: mira, si tú robas, vas a hacerte merecedor de una sanción. Si matas o privas de la vida a otra persona, te vas a hacer acreedor a esta sanción, ¿no? Entonces, un delito es una conducta que realizamos como personas, o que se realiza, mejor dicho, como personas. Espero nunca realicemos una conducta de este tipo, pero son conductas que realizan las personas que se encuadran a esa descripción de la ley penal. A eso se le conoce técnicamente como tipicidad. Y por supuesto que un delito tiene mucho más elementos, no solo es esta adecuación a la descripción, es decir, a la tipicidad, ¿no? Sino que también tiene otro elemento que constituye un delito, que debe ser una conducta antijurídica, es decir, que también va en contra de las leyes, este delito, que debe ser culpable, es decir, que una persona que realiza una conducta que al parecer está descrita así como un delito en la ley penal, aparte requiere también que esta persona pues tenga la capacidad de comprender y tenga el uso de razón al 100%, para que entonces el Estado le pueda castigar por haber incurrido en esa conducta que el Estado claramente dijo que si realizaba esa conducta iba a recibir una sanción. Las características principales que podemos encontrar en un delito, estos delitos, estas conductas de las que estamos hablando, pueden ser tanto de acción como de omisión. Y pueden haber mucho más características de un delito.
Pero lo que quiero decir con esto es que no solo por hacer podemos cometer o incurrir en un delito, sino también por no hacer, ¿no? Por quedarse inmóvil, también se puede incurrir en un delito, porque si haces o no haces, pero si esa conducta se le conoce como conductas positivas o negativas, produce el resultado que está descrito en un código penal. Aquí, por cierto, tengo uno. Si se produce el resultado establecido aquí, por ejemplo, privar de la vida, pues aunque uno no haya querido, porque esa es otra característica, ¿no? La voluntad o la intención de lo que quiere uno hacer o no quiere uno hacer, ¿no? Tenemos ahí los famosos delitos culposos, en donde en este tipo de delitos, pues la persona no quiere privar de la vida a otra persona. El ejemplo es cuando, pues, un automóvil atropella a una persona, pues obviamente, para empezar, ni siquiera la quiere atropellar, ni siquiera la quiere lesionar. La persona pudo haber salido en su vehículo a trabajar, a la escuela, a distraerse, a divertirse, pudo haber salido a cualquier actividad en su vehículo, pero jamás salió con la intención de voy a atropellar a una persona, voy a lastimar a una persona, es más, la voy a privar de la vida. No, sin embargo, pues comúnmente lo escuchamos como un accidente, y este accidente, pues el nombre lo dice, ¿no? Es totalmente una situación accidental en donde pues, el atropellamiento motiva a que pues, la persona pierda la vida. En ese momento, la persona que iba conduciendo el vehículo ya realizó lo que el Código Penal dice. Es decir, privó de la vida a alguien. Punto. No fue necesario que quisiera, que tuviera la intención. En ese momento, esa persona ya incurrió en un delito, ¿no? Y entonces, pues parte de las características de incurrir en un delito, pues son estas, ¿no? O de lo que es un delito, pues es que aunque no quiera uno, no es necesario que tenga uno la intención, aún así puede uno incurrir en un delito, tanto por hacer, por no hacer, ya sea con dolo, ya sea por culpa, etcétera, ¿no? Pero bueno, es amplísimo el tema, y pues espero que esta breve explicación pues haya dado una idea general, ¿no? De lo que es un delito y sus características. En términos legales, ¿cómo se define qué es un adolescente y qué rango de edad abarca según la ley? Según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que yo tengo una ley que comentó un abogado, un investigador que se llama José Daniel Hidalgo Murillo. Él es especialista en justicia penal para adolescentes, y entonces él comentó esta ley. Aquí la tengo conmigo ya desde hace algunos años. Me permitió aprender en su momento, me sigue permitiendo aprender, sigo aprendiendo. Me ayudó bastante a entender este sistema de justicia penal para adolescentes, e incluso en alguna ocasión tuve el gusto de saludar personalmente a José Daniel Hidalgo Murillo, y incluso me hizo una dedicatoria, ¿no? Es el autor de esta ley comentada. Bueno, lo menciono porque esta ley explica cada uno de los artículos, y la pregunta viene a ello. La ley menciona 3 grupos etarios.
para hacer referencia al rango de edad que comprende la adolescencia, porque aquí para responder a la pregunta es el adolescente, pues es el que tiene, de acuerdo a la ley, es el que tiene entre 12 años y menos de 18 años. Es bien importantísimo ese dato, precisar bien exactamente la edad de una persona es de suma importancia y ahorita me voy a referir al por qué digo esto. Bueno, entonces, el doctor José Daniel Hidalgo Murillo hace referencia a ello, ¿no? Sin embargo, hace una distinción entre niñas o niños, los rangos de edades, que la ley también lo establece, pero él hace comentarios y va más allá, porque incluso él llega a mencionar hasta 10 grupos etarios con situaciones totalmente claras del por qué son tantos grupos etarios para él. Y por citar algún ejemplo, dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué grupo etario, o más bien, hay un grupo etario cuando una persona que siendo adolescente realiza una conducta que se encuadra en un delito, en un texto que el Código Penal señala como delito? Entonces dice, a ver, ¿qué pasa? Lo cometió cuando era adolescente, realizó esa conducta y nunca se le hizo nada, nunca se le instauró un proceso, sino que cumple la mayoría de edad, ya tiene 19 años o más incluso, o más de 18, y ahora sí se le va a iniciar un proceso. Bueno, ahí ya está él haciendo ver otro grupo etario, ¿no?, de esas personas. Pero también cuando ya se le procesó a un adolescente, ya está recibiendo alguna sanción, ya está en algún tratamiento, pero en ese inter cumple la mayoría de edad. ¿Qué pasa? A veces esta pregunta es muy común, muy común, que me han hecho. ¿Qué pasa cuando el adolescente está internado, tiene una medida de internamiento? Y ojo, es medida de internamiento, no es prisión, es una medida de internamiento. Y cumple la mayoría de edad estando en esta medida de internamiento. ¿Qué sucede? Esa pregunta es muy común. ¿Continúa o lo van a trasladar a un penal de adultos? Ese es el temor y de las dudas más comunes. O incluso al que van a procesar ya una vez se cumplió la mayoría de edad, lo van a procesar como adulto, es decir, le van a llevar un proceso penal como adulto. Esas preguntas son muy comunes. Sin embargo, no es así. Si está en internamiento y cumple la mayoría de edad, ahí sigue, pero ese es otro grupo etario. Esto es para efectos de clasificación en el centro de internamiento. Si se le procesa cuando ya es adulto, ya es mayor de edad, va a ser con esta ley, con la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, se van formando varios grupos etarios, ¿no? Pero, bueno, para efectos de un adolescente, sí, es de 12 años cumplidos hasta menos de 18. Y cuando se dice menos de 18, importa hasta los segundos. Hasta los segundos. En el acta de nacimiento tiene una hora de a qué hora nació la persona. Bueno, pues hasta que se rebasan esos minutos, bueno, que a lo mejor ahí no dice segundos, ¿no? Pero sí dice la hora en horas y minutos. Entonces, ahí, hasta que no se rebasa ese horario, deja de ser adolescente, porque puede ser ya el día,
Pero si todavía no llega el horario de nacimiento, entonces todavía no deja de ser un adolescente. Bueno, pues ahí está la respuesta. Okay. A ver, para ampliar el tema, bueno, solamente ampliar un comentario. ¿Cuáles son las diferencias legales entre un adolescente y un adulto cuando comete un delito? Es sumamente distinto. Es extremo el tratamiento, es abismal el cómo se le da el trato a un adolescente cuando realiza una conducta que se encuadra en un tipo penal a un adulto, porque lo que se pretende con un adolescente es que este adolescente recapacite, que este adolescente sea reconducido en el camino para no realizar conductas delictivas cuando sea un adulto, como lo decíamos al inicio. Cuando un adolescente se ve involucrado en una conducta que la ley describe como delito, cuando un adolescente se involucra, tiene muchos beneficios, muchos beneficios, muchísimos beneficios tiene. Para empezar, es muchísimo más probable que y hice mucho énfasis en muchísimo, y pueden ser muchos sí, porque en el caso de un adolescente, de lo que se va a tratar, lo que se va a hacer hasta lo imposible es que ese adolescente pueda llevar su proceso en libertad, pueda recibir tratamiento en libertad, y pensar en un internamiento, en una medida de internamiento, es lo último, lo más extremo, lo que casi no debe suceder. Claro que sí hay escenarios que la ley establece que si no hay otra opción, pues no hay de otra, una medida de internamiento. Pero un adolescente es lo que más va a evitar en el tratamiento. A diferencia de un adulto, ¿no? Porque un adulto, desafortunadamente, hoy en día no goza de ese beneficio, porque desafortunadamente la primera opción para un adulto es la prisión, incluyendo a esa persona de la que hablábamos hace rato, de la que salió a trabajar, salió a hacer cualquier actividad en su automóvil, menos a lo que no salió es a privar a alguien de la vida, incluso estaba trabajando y privó a alguien de la vida. Hasta esa persona adulta corre el riesgo de perder su libertad por el simple hecho de ser adulto y, claro, por haber realizado una conducta que se encuadra al tipo penal que establecen los códigos. Entonces es abismal el tratamiento que se le da a un adolescente y a un adulto que se ven involucrados en un hecho que la ley señala como delito. Por otro lado, es alarmante lo que sucede en algunos entornos escolares, donde ciertas actitudes de los estudiantes han dejado de ser simples faltas de disciplina a convertirse en posibles delitos. Un ejemplo de esto podría ser cuando un joven le toma fotografía a otro compañero, ¿no? Y la publica en redes sociales, ya sea para convertirlos en stickers o burlas. ¿Esa persona afectada podría emprender acciones legales en su contra? Sí, definitivamente sí. Hace rato también mencionaba yo, he convivido también con adolescentes en la preparatoria y se da uno cuenta de que realizan muchas conductas. Claro que lo hacen por desconocimiento, claro que lo hacen porque piensan que se están llevando, claro que piensan que está permitido. Sin embargo,
aunque no tengan ni idea, aunque crean imposible, pero en algunas ocasiones se está incurriendo en conductas delictivas. Ejemplos: tomar fotografías, estarlas exhibiendo, pero con un sentido, pues vaya, lascivo, con un sentido que ofende a la otra persona, incluso golpes. Me tocó ver a unas personas, a unos adolescentes, alumnos que aparentemente se llevaban pesado, pero me tocó presenciar cómo un joven a una joven pues la aventó y esta señorita cayó al piso y feo, o sea, muy muy feo, en donde se pudo haber lastimado, en donde lo que yo concibo como que reciben un castigo. Ahora, claro, la ley no lo establece así, de esa forma, ¿no? Lo que la ley establece es medidas de un tratamiento para poder encauzar al adolescente, pues vamos a llamarle al camino del bien, ¿no? O sacarlo del error, o que ya no vuelva a reincidir en las conductas. Y como medida de internamiento, que es la más grave, pues realmente son muy pocos los acontecimientos que ameritan esa sanción. Eso tendrá que ser lo último que se verifique en un proceso de adolescentes. Y eso es lo primero que deben saber todas las personas que están involucrados en el sistema de justicia penal para adolescentes, que lo que se va a procurar es el tratamiento del adolescente. Eso es lo que se va a procurar. Entonces, por eso se requiere especialización. En una ocasión, un juez, así de plano, nos decía, en un curso que estábamos tomando, y era el juez de adolescentes, decía: a ver, si ustedes llegan y nada más porque la ley no permite internamiento, y llegan a la audiencia y me piden su libertad, así nada más porque sí, se las voy a negar. Se las voy a negar. Aunque la ley diga lo contrario, se las voy a negar. ¿Por qué? Porque ese no es el fin del proceso. ¿Dónde queda el tratamiento? Dice, en cambio, si llegan y me piden libertad, pero me exponen también un tratamiento para el adolescente, adelante, ¿no? O sea, esa es la finalidad, y eso es lo primero que deben saber todos los que participan en el sistema de justicia de adolescentes. ¿Cuáles son los criterios que la ley toma en cuenta para imponer una medida de sanción a un adolescente? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los criterios que la ley toma en cuenta para imponer una medida de sanción a un adolescente? Normalmente ya está eso escrito, ¿eh? Ya no es tanto criterio, más bien ya está escrito, ya lo que se conoce como tasado en la ley, y espero no fallar ni demorar en mi búsqueda, pero solamente será en los siguientes. Aquí está. Si son delitos de secuestro, que tengan que ver con secuestro, con trata de personas, con terrorismo, extorsión agravada, contra la salud, pero en modalidades graves, portación, posesión, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas y de uso exclusivo del ejército, homicidio doloso, violación, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente, y robo cometido con violencia, ameritan el internamiento. Es decir, pues no hay criterios, la ley ya lo establece, no hay un criterio, sino que la ley ya dice, si es, ejemplo, si es violación, no hay otra, es internamiento, ¿vale?
Bueno, que no es lo mismo, aclaro, que tentativa de violación. ¿Por qué? Pues porque la ley no contempla la tentativa de violación que amerita internamiento, sino solamente la violación. Entonces, si fuera una tentativa, pues ahí no habría internamiento. Maestro, ¿existe alguna ley que se enfoque específicamente en regular las conductas de los adolescentes? ¿Alguna ley específica para adolescentes, para las conductas de los adolescentes? Como tal, para las conductas no lo hay. Para las conductas se basa en el mismo Código Penal, que es para todos, que es general, ¿no? Pero la ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes sí regula el procedimiento, que es únicamente para adolescentes. Esta no le aplica a nadie más que a los adolescentes, a los que dijimos, de 12 y menos de 18 años. ¿Vale? ¿Qué papel desempeña la familia en la prevención del delito entre los jóvenes? Pues desempeña el papel más importante desde mi opinión, desde mi punto de vista, es donde realmente se reciben los valores, los principios y todo lo que se debe aprender, los cimientos que se deben adquirir para que una persona en el futuro pues, no incurra en conductas delictivas. Desde su experiencia, ¿qué acciones o programas concretos se pueden implementar en las escuelas para prevenir este tipo de conductas delictivas? Pues se pueden implementar campañas de información. Alguna ocasión ya lo he comentado. Incluso alguna vez también platicando con un amigo que es abogado pero también es criminólogo, precisamente sobre este tema, ¿no? ¿Qué se puede hacer en escuelas o planteamos varios lugares para poder realizar un programa de prevención? Y bueno, decía este amigo criminólogo, bueno, pues hay que hacer primero sacar una estadística, cuáles son las conductas en que más se incurren y cuáles son los factores que provocan esas conductas, y a partir de ahí, pues ahora sí, poder iniciar con una campaña informativa, si es necesario desde los padres o tutores o cuidadores, por supuesto también con los alumnos, y hacerlo pues desde luego de manera atractiva para los alumnos, adolescentes, porque pues no cualquier información o cualquier contenido pues llama su atención, y sobre todo que les deje algo, ¿no? Ese aprendizaje, esa cultura de la prevención, cultura del respeto, cultura de la legalidad, es muy difícil lograrlo cuando se es adolescente. Sin embargo, a través de los mecanismos que proporcionen también los especialistas, los que conocen del tema, como en el caso el criminólogo, apoyándonos, por supuesto, tal vez de especialistas en adolescentes, como lo decía yo hace un momento. Todos los que intervienen en este sistema deben ser especializados en adolescentes. Por supuesto, también con el apoyo de ellos, pues implementar estrategias, ¿no? Como bien yo decía, como ejemplo, campañas informativas, ¿no? Campañas de crear conciencia. Obviamente el cómo hacerlas, pues bueno, ya requiere también ya un punto más especializado. Tomando en cuenta con la pregunta anterior, ¿cómo puede la comunidad contribuir a que los adolescentes se mantengan alejados de estas conductas de riesgo? Pues creo que bastante, ¿no? Sobre todo aquí, siento que tiene que ver mucho también con el ejemplo, el cómo una sociedad, cómo los habitantes empezando desde un municipio, ¿no? O a lo mejor ni siquiera del municipio, a lo mejor nada más de mis vecinos, ¿no? Pues definitivamente como adolescentes a veces nos llaman la atención pues lo
lo más riesgoso, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque vemos al vecino o en algún otro lugar que visitamos, pues vemos que se realizan acciones que pues son riesgosas y que llaman la atención. Sin embargo, por eso también hay mucho, no debo dejar de lado las redes sociales y los medios de comunicación, porque es ahí también en donde hay muchísimo contenido que puedo publicar yo o alguien más y sin darnos cuenta de las consecuencias que eso pudiese provocar, ¿no? Pero pues todo tiene que ver con el respeto. Siempre todo tiene que ver con el respeto. Hay una pregunta que en alguna ocasión les realicé a unos adolescentes también, ¿no? Y la pregunta es lo siguiente. Es la siguiente, esta pregunta. ¿Qué es el bien? ¿No? ¿Qué es el bien? O lo bueno. ¿Cómo me doy cuenta, cómo me doy cuenta de que algo es correcto? Yo, o en este caso, Abraham. ¿Cómo se da cuenta de que algo es correcto? ¿Cómo sabe qué es lo correcto? Que está haciendo lo correcto. En este momento pudiésemos gritar. En este momento yo le pudiese hablar a Abraham con confianza, o yo sintiendo que puedo hablar con más confianza, y a lo mejor decirle, ejemplo nada más, hablarle de güey, ¿no? Pero para mí eso no es malo. Para mí eso no es malo. No le estoy ofendiendo. Para mí no. Pues yo escucho que todos así se hablan. O nos hablamos. A mí me lo han dicho infinidad de veces, ¿no? Sin embargo, el hecho de que yo así lo considere no quiere decir que para Abraham sea igual, porque posiblemente a Abraham sí le ofenda, le moleste, le indigne, le haga sentir mal, le pueda causar algo que realmente le afecte. Y respondiendo a la pregunta, entonces, ¿cómo determino si algo está bien o no? Bueno, poniéndome del lado de Abraham. O más bien preguntándome también, ¿le puede ofender a Abraham? No, pues puede ser que sí, puede ser que sí. A lo mejor si ya lo conozco más y ya hay más confianza y ya sé que no se ofende y que ya nos llevamos así, que nos permitimos, a lo mejor. Pero si no lo conozco y yo le hablo de esa forma, entonces sí podría yo estar ofendiéndolo. Pero si yo, antes de decirlo, me pregunto, ¿le puedo ofender? Y si mi respuesta es, pues sí le puede ofender, pues mejor me guardo esa palabra, mejor me reservo y respeto, ¿no? Dejo de realizar algo que puede afectarlo, porque no solamente es ofenderlo, sino también, o sea, puede causar una afectación. Entonces, para poder decidir nosotros si estamos haciendo el bien o no, no es lo que es bien para mí, es lo que es bien para los demás. Esa sería la respuesta, porque hacer el bien pues es muy subjetivo. Pues para mí está bien golpear, para mí está bien ofender, para mí está bien todo eso, pero no es el bien para mí, sino el bien ponerme en el lugar de los demás, y si les puede hacer una afectación, ese es el momento en el que yo me debo detener. Ahí está mi barrera. Finalmente, ¿qué consejos prácticos le podría dar a los adolescentes para que prevengan a involucrarse en conductas delictivas? El respeto. Respeto
cuando iniciamos esta charla, hablamos de que el Código Penal describe conductas, que esas conductas pues están para tutelar bienes jurídicos tutelados, establece sanciones, bienes jurídicos que tienen que ver con muchos bienes jurídicos tutelados, y puse como ejemplos el patrimonio, puse como ejemplos la libertad de expresión, la libertad sexual, la integridad física, la vida. Pero si yo respeto todos estos derechos, o sea, yo respeto tu vida, respeto tu patrimonio, respeto tu integridad física, respeto tu libertad sexual, respeto tu libertad de expresión, no voy a incurrir en una conducta de las que dice el Código Penal. Respeto es respetar a la otra persona desde la perspectiva de esa persona, no de la mía, ¿no? Lo que acabo de decir hace un momento. Respetar, pero desde la perspectiva de la persona, no de la mía. Entonces, así no estaré yo involucrándome o cometiendo conductas que encuadren en la descripción típica del Código Penal. Yo creo que ese sería el respeto, sería la forma más eficaz para no verse inmiscuido en una cuestión de este tipo, para no realizar una conducta que la ley señala como delito. Con esta pregunta hemos llegado al final de esta entrevista y queremos extenderles una más sincera y profundo agradecimiento al maestro en Derecho, Moisés Fortino Sánchez de la Cruz. Su conocimiento, su claridad y su disposición para compartir con nuestra comunidad y toda su audiencia ha sido verdaderamente inevaluable. Nos ha brindado herramientas para entender mejor la prevención del delito. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias también, Abraham, por permitirme dar este mensaje. Gracias también a la institución, gracias a los profesores también que me permiten este espacio y tienen la consideración para con este servidor, así como a un amigo abogado también, que es quien pues hizo la recomendación, por decirlo de esa forma, para que se me pudiese considerar en este espacio y se me diera la oportunidad de exponer o de brindar más bien este pequeño mensaje, pero que espero que sea de utilidad para toda la comunidad estudiantil, y de todos modos, si en algo surgen dudas, que seguramente sí, en algo faltó abonar un poquito más, pues con todo gusto estamos a la orden aquí en el despacho para cualquier situación que se pueda presentar. Muchísimas gracias.